Sí, a veces me pregunto, ¿viste? ¿Qué está pasando en Argentina? Digo, más allá de lo que vemos todos los días. En la historia, ¿no? Sí, a veces parece que estamos como en un bucle, ¿no? Un declive, sí, como que se repite. Y las decisiones que se toman, ¿no? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en nuestra situación actual. Vale. Una situación, digamos, cargada de tensión y, para ser sinceros, compleja. Bastante compleja, sí. Compleja, sí. Y para entender un poco mejor este laberinto en el que a veces parece que estamos, vamos a analizar un artículo que se llama, el título ya es bastante fuerte, ¿no? Subordinación total e incondicional al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fuerte el título, sí. Un artículo que, bueno, nos interpela desde el título y nos invita a mirar de cerca los desafíos históricos y actuales de nuestro país. No, si es que pensás. Y mira, el artículo nos lleva a un viaje por nuestra historia, ¿no? Incluso desde la época de la Revolución de Mayo, con figuras como Juan José Castelli y Mariano Morán. Claudia. ¿Te acuerdas de ellos? ¿El colegio? Sí, claro. Próceres de la patria, luchadores por la independencia. Exacto. Pero, ¿qué tienen que ver con nuestra situación actual? Bueno, el artículo los trae a colación por su visión sobre el comercio internacional. Ellos estaban a favor del libre comercio, pero ojo, con una condición, Condición. ¿sí? La intervención del Estado para proteger la producción local. Es decir, no un libre comercio así a lo loco, sino uno que beneficie a todos, Claro. especialmente a los argentinos. O sea, que no se trata de cerrar las fronteras, sino de ser inteligentes, Claro, de cuidar lo nuestro. exactamente. ¿Y eso cómo se relaciona con lo que estamos viviendo ahora? Bueno, ahí está la clave. Esa visión de Castelli y Moreno choca de frente con las políticas neoliberales que dominan en Argentina. Hoy en día, la desregulación, la poca intervención del Estado en la economía, bueno, son la norma, ¿no? Con las consecuencias que ya conocemos. Es cierto. A veces parece que el gobierno está ausente, ¿no? Que deja que las cosas pasen sin intervenir. ¿Y qué rol juegan los países extranjeros en todo esto? Porque el artículo también habla de la influencia de potencias como Inglaterra y Estados Unidos en nuestra historia. Sí, y no es un dato menor. Fíjate que el artículo menciona a Bartolomé Mitre, Ah, un personaje clave en la construcción del país que tras la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, una guerra impulsada por intereses económicos que devastó a ese país, él celebró el triunfo del libre comercio. pará. O sea, que festejó una victoria que se basó en el sufrimiento de otro pueblo, en beneficio de intereses extranjeros. Bueno, eso nos muestra cómo los intereses económicos extranjeros siempre han estado presentes, ¿no? Moldeando nuestra historia, a veces a costa de nuestra propia gente. Y lamentablemente esa influencia sigue vigente hasta hoy. Te referís a la deuda externa. Sí, Porque el artículo habla de la enorme deuda que tiene Argentina y cómo se prioriza su pago por encima de las necesidades de la población. exacto. A pesar de tener un superávit financiero, es decir, más ingresos que gastos, el gobierno argentino destina esos recursos a pagar la deuda externa en lugar de atender, bueno, las necesidades básicas de la gente. Es indignante. Y mientras tanto, los jubilados no llegan a fin de mes, los pibes no tienen para comer. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, el artículo menciona casos concretos de represión contra quienes reclaman sus derechos, ¿no? Como el jubilado Gerardo Mirkin, asfixiado por un policía durante una protesta frente al PAMI, o el caso de Facundo Molares, que murió en una manifestación pacífica. Es una realidad que duele. La violencia nunca es la respuesta. No, claro que no. Eso está claro. Y hablando de respuestas, ¿qué me decís del famoso DNOZ? Ese decreto de desregulación que generó tanta polémica. Ahí tenés otro ejemplo de cómo se toman decisiones que afectan a la mayoría en beneficio de unos pocos. El DNU 70 introduce un montón de cambios en la legislación, supuestamente para promover el libre mercado, pero en la práctica debilita al Estado y deja a los trabajadores sin protección. Y lo peor es que, aunque el Senado lo rechazó, el DNU 70 sigue vigente. ¿Cómo puede ser? ¿No se supone que vivimos en un país democrático? Bueno, ahí se abren muchas preguntas sobre el equilibrio de poderes, ¿no? Sobre el Estado de Derecho en Argentina. ¿Hasta qué punto se puede gobernar por decreto ignorando al Congreso y al pueblo? Son preguntas que nos interpelan a todos, sin dudas. Y el artículo también habla de la desilusión que hay en mucha gente, sobre todo en aquellos que votaron a Javier Milei con la esperanza de un cambio. Sí, la promesa de Milei era liberar a Argentina de la casta, pero en la práctica quienes están pagando el ajuste son los de siempre, ¿no? Los sectores más vulnerables. O sea, otra vez la misma historia. Y el artículo menciona un ejemplo concreto de cómo este modelo económico perjudica a quienes, en teoría, deberían beneficiarse. Habla del sector agrícola. A pesar de ser considerado uno de los beneficiarios del modelo neoliberal, la manipulación del tipo de cambio por parte del gobierno, que busca favorecer a los sectores más ricos, termina perjudicando a los propios productores agropecuarios. Es una paradoja, ¿no?
Y encima, a todo esto se le suma la ola de privatizaciones que está impulsando el gobierno. Ferrocarriles, aerolíneas, puertos, telecomunicaciones, hasta instituciones culturales. ¿Te queda para nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿A quién beneficia realmente esta ola de privatizaciones? ¿Se trata de una medida para mejorar la eficiencia del Estado o para beneficiar a unos pocos a costa del patrimonio nacional? Es para pensarlo, ¿no? Y el artículo no se anda con vueltas al hablar de la relación de Argentina con Estados Unidos. De hecho, el título del artículo es bastante explícito. Subordinación total e incondicional al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y hay hechos que parecen confirmar esa afirmación. Por ejemplo, el reemplazo de la canciller argentina por el embajador en Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? No sé, me deja pensando. ¿Será que estamos condenados a ser un país dependiente? A repetir los errores del pasado. Bueno, el artículo nos deja con esa pregunta resonando en la cabeza. ¿Estamos destinados a repetir los ciclos históricos de dependencia económica e inestabilidad política? ¿O podemos construir un futuro diferente para Argentina? Esa es la gran pregunta, Che. Y creo que la respuesta está en nosotros, ¿no? En cómo nos organizamos, en cómo nos informamos, en cómo luchamos por nuestros derechos. Tenés razón, el futuro de Argentina está en juego y depende de todos nosotros construir un país más justo, más soberano, más próspero. Bueno, por ahora dejémoslo acá. Ya volvemos en la segunda parte para seguir profundizando en estos temas. Dale, te espero. Decías que la respuesta está en nosotros. Sí. No, en cómo nos organizamos, en cómo nos informamos. Nada. Y si hablamos de construir un futuro diferente, tenemos que entender cómo funcionan las cosas acá, ¿no? El artículo habla de subordinación al Departamento de Estado de los Estados Unidos y la verdad es que a veces esa subordinación parece bastante evidente. ¿En qué casos? A ver, dame un ejemplo concreto. Pensé en el DNU 70, sé que mencionamos antes. ¿Sabías que fue redactado por grandes estudios jurídicos financiados por las mismas empresas que se benefician de la desregulación? No me digas. O sea que las leyes se escriben a medida de los poderosos. Bueno, el artículo nos invita a pensar en eso. Muchos de esos estudios jurídicos tienen conexiones con grupos de poder internacionales. Entonces, la pregunta es, ¿quién está realmente detrás de las políticas que se implementan en Argentina? Es una pregunta que da miedo, pero hay que hacérsela. No estaremos gobernados por intereses ajenos al pueblo. El artículo no da respuestas fáciles, pero nos muestra las pistas. Y hablando de intereses ajenos, la deuda externa es otro tema clave. ¿Te pusiste a pensar quiénes se benefician de esa deuda que parece que nunca vamos a terminar de pagar? La verdad es que no. Siempre pensé que era algo abstracto, ¿viste? Un número gigante que le debíamos al mundo. Claro, pero detrás de ese número hay personas, hay instituciones. Y no son precisamente los jubilados que apenas pueden pagar el alquiler, ¿no? La deuda externa es un negocio redondo para los grandes fondos de inversión internacionales que ganan fortunas a costa de nuestra economía. Miavos. Y mientras tanto el gobierno recorta el gasto público, ajusta las cuentas, y los que la ligamos somos los de siempre. Es un círculo vicioso que parece no tener fin. Y el artículo nos advierte sobre los peligros de este camino. ¿A qué peligros te referís? Mira a tu alrededor. El tren Belgrano Carga, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, la televisión pública, todo se está vendiendo. Es una liquidación del patrimonio nacional a precio de remate. ¿Y a dónde va a parar toda esa plata? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién se está llenando los bolsillos con la venta de nuestros bienes públicos? No, bronca, che. Parece que siempre lo mismo se benefician, mientras el resto la rema como puede. El artículo nos interpela a no quedarnos callados, a exigir explicaciones, a defender lo que es nuestro. Queremos un país donde todo se vende el mejor postor, donde la soberanía nacional está en juego. No, por supuesto que no. Tenemos que despertar, che. Entender que esto nos afecta a todos, que el futuro de Argentina está en nuestras manos. Exacto. El artículo nos invita a pensar críticamente, a no dejarnos engañar por las promesas vacías, a luchar por un país más justo, más independiente, más nuestro. Tienes razón. No podemos seguir siendo un país subordinado a los intereses extranjeros. Tenemos que recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad. Y para eso necesitamos la participación de todos. De los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, de todos los que soñamos con una Argentina mejor. ¿Te acuerdas de la frase de Castelli que mencionamos antes? Si ves al futuro, dile que no venga. Bueno, creo que es hora de cambiar ese futuro, de construir una Argentina donde el futuro sea bienvenido. Totalmente de acuerdo. Tenemos que recuperar la esperanza, la convicción de que podemos construir un país mejor. Y para eso necesitamos líderes que estén a la altura de las circunstancias. Hablando de líderes, el artículo también cuestiona a nuestros representantes, ¿no? A los que votaron a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones, por ejemplo. ¿Realmente entienden lo que está sufriendo la gente? Es una pregunta difícil.
¿Cómo pueden aprobar una ley que beneficia a las grandes empresas mineras a costa de nuestros recursos naturales, sabiendo que hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer en Argentina? Es indignante, che. ¿Qué valores guían a nuestros líderes? ¿A quiénes representan realmente? El artículo menciona un dato escalofriante. Se estima que el gobierno gasta más en gas pimienta para reprimir a los manifestantes que en mejorar las jubilaciones. Esa es la Argentina que queremos. Un país donde se prioriza la represión por encima del bienestar de los más vulnerables. La verdad es que no, che. Tenemos que cambiar el rumbo. Necesitamos un modelo de país que ponga a las personas en el centro, no los intereses de las grandes corporaciones. Un modelo que recupere el espíritu de Castelli y Moreno, que defendían un comercio justo y la protección de lo nuestro. Totalmente. Un modelo que rompa con la dependencia de Estados Unidos y que construya relaciones internacionales basadas en la cooperación y el respeto mutuo. Un modelo que nos permita mirar al futuro con esperanza, sabiendo que estamos construyendo una Argentina mejor para todos. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y para enfrentarlo, necesitamos la participación activa de toda la sociedad. Informarnos, debatir, organizarnos, exigir a nuestros representantes que actúen en función del bien común. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El futuro de Argentina está en juego. Y solo con la participación de todos podremos construir la Argentina que soñamos. Una Argentina libre, justa y soberana. Che, creo que esta charla me abrió la cabeza. Tenemos que seguir hablando de estos temas, difundir estas ideas, despertar conciencias. Coincido. No podemos dejar que la resignación nos gane. Tenemos que luchar por la Argentina que nos merecemos. Bueno, por ahora dejémoslo acá. Ya volvemos en la tercera parte para seguir profundizando en estos temas. Dale, te espero. ¿Dijimos que el futuro está en nuestras manos? Sí. No. Y para construir esa Argentina que soñamos, no podemos olvidarnos de lo que nos enseñaron tipos como Castelli y Moreno. Que referís a su visión del comercio internacional, esa que mencionamos antes. Exacto. Ellos defendían un comercio justo que beneficiara a todos los países involucrados. Claro. Y no solo a las grandes potencias. Claro, un comercio que protegiera la producción local, que generara trabajo. Sí. Y bienestar para nuestra gente. Esa es la clave, ¿no? No se trata de cerrar las fronteras, sino de ser inteligentes. De negociar en igualdad de condiciones, de defender nuestros intereses. Y eso implica romper con la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Porque el artículo habla de una subordinación total e incondicional al Departamento de Estado. Sí, y esa subordinación se ve reflejada en muchas de las políticas que se implementan en Argentina. Por ejemplo, en el DNU 70. Claro. Que beneficia a las grandes corporaciones a costa de los trabajadores y del medio ambiente. Exacto. O en la ola de privatizaciones que entregan nuestros bienes públicos a precio de remate. Totalmente. ¿Y qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Cómo podemos romper con esa dependencia y construir un país más soberano? Esa es la pregunta del millón. Bueno, el artículo nos invita a la acción. Ajá. A la participación ciudadana. Tenemos que informarnos, debatir, organizarnos, exigir a nuestros representantes que actúen en función del bien común. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien solas. Exacto. El futuro de Argentina está en juego y depende de todos nosotros construir un país más justo, más independiente, más próspero. Tienes razón. Tenemos que recuperar la esperanza, la convicción de que podemos construir una Argentina mejor. Una Argentina donde los jubilados puedan vivir dignamente, donde los pibes tengan acceso a una educación de calidad, donde el trabajo sea un derecho y no un privilegio. Sí, una Argentina donde la salud sea un derecho universal, donde el medio ambiente sea cuidado Claro. y protegido, donde la justicia social sea una realidad para todos. Esa es la Argentina que soñamos, Che. Y creo que juntos podemos hacerla realidad. Estoy convencido que sí. Tenemos la fuerza, la creatividad, la capacidad para construir un futuro mejor. Solo necesitamos la voluntad política y la participación de todos. Bueno, creo que esta charla fue muy enriquecedora. Sí. Me voy con la cabeza llena de ideas y con la convicción de que tenemos que seguir hablando de estos temas, difundiendo estas ideas, despertando conciencias. Coincido. No podemos dejar que la resignación nos gane. Tenemos que luchar por la Argentina que nos merecemos. Bueno, Che, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la realidad argentina. Esperamos que les haya servido para comprender un poco mejor la compleja situación que atraviesa nuestro país. Y sobre todo, esperamos que los haya inspirado a participar activamente en la construcción de un futuro mejor para Argentina. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aurele. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.